estaba reflexionando en el pasaje de hoy y pude ver toda la totalidad del pensamiento de Jesús en este pasaje, que muchos piensan que es uno de los pasajes más difíciles, incluso se le llaman así, una de las enseñanzas más difíciles de Jesús. Muchas personas han catalogado a Jesús en este pasaje como una persona muy ruda, muy brusca, muy falta de sensibilidad a las peticiones que hacen estos tres hombres, que solamente Mateo recoge 2 y Lucas recoge los 3. No quise irme hacia Lucas porque estábamos en Mateo. Lo que hice fue que traje de Lucas el tercer hombre. No cabe duda, cuando reflexionaba, decía, Jesús es un pastor diferente a todos los pastores. Es un pastor que no encaja en el tiempo de este siglo. Es un pastor que buscaría, en el tiempo de hoy, los pastores hoy buscamos hacerle fácil la vida a la iglesia. Que puedan entrar muy fácil al reino de Dios. Que puedan muy fácil entrar a la membresía, a los ministerios, a los servicios, al reino de Dios. Sin embargo, Jesús sería en el tiempo de hoy un pastor fracasado. Sería la iglesia más pequeña que tuviera, la iglesia que menos crecimiento tuviera. Nosotros vivimos preocupados por el crecer y el crecer. Quiere decir que Jesús es un líder opuesto a cualquier líder del tiempo de hoy. Imagínense que vinieran personas hoy a la iglesia. Quiero unirme a tu iglesia, quiero ser parte de la iglesia, quiero echar para adelante la visión de la iglesia. Y que fuera Jesús el pastor de esa iglesia y que de pronto le diga, lo siento, no estás listo para ser parte de esta iglesia. Eso es inconcebible. Cualquiera se iría de esa iglesia, ¿no es así? Cualquiera decidiría, bueno, busco otra iglesia, busco otro pastor que quiera realmente aceptarme. Los pastores buscamos cómo motivar a la iglesia, cómo inspirar a la iglesia a involucrarse en la iglesia. Y Jesús, vienen estos tres hombres con ese mismo pensamiento. Quiero involucrarme en la iglesia, quiero ser parte de la iglesia. Y Jesús le dice, detente, es más bien regresa cuando estés listo. Sería un desmotivador, podríamos decir, no un motivador. Jesús, no cabe duda que se opone a las condiciones que estas personas traían para unirse con Él. Por eso nos trae un panorama. Cuando uno ve a Jesús, si estuviéramos en ese tiempo, fuéramos esa multitud, esos discípulos, y escucháramos las tremendas enseñanzas de Jesús, nos quedaríamos impactados. No enseña como nadie enseña en ese tiempo. Cuando viéramos cómo Jesús trata al leproso, cómo trata a la mujer en Samaria, cómo trata a la mujer que es cogida en adulterio, cómo trata a Zaqueo, cómo trata a Pedro después de la negación, nosotros diríamos, nosotros nos inspira a seguir a este hombre, nosotros nos motivaría a estar cerca de él, queremos ser como él, queremos ser sus discípulos. Eso es lo que había en la mente de la audiencia. Y Jesús quiere bajarlos a la realidad espiritual en que ellos están. Cualquiera de nosotros que hubiéramos estado alrededor de Jesús, estaríamos inspirados a estar con Él. Porque es un líder diferente, trata a la gente diferente, ama a la gente diferente. Y eso nos inspiraría a nosotros de una forma u otra, como estos tres hombres, a decirle, Señor, yo quiero seguirte. Tú me inspiras a seguirte. Y Jesús, en medio de su pasión, en medio de su deseo, es como si le echara un cubo de agua fría a estos tres hombres. Cualquiera de nosotros, si fuéramos algunos de estos personajes, quedaríamos bien frustrados con Jesús. ¿No es cierto? Pero Jesús les enseña a la multitud dos verdades. Ellos no entendían qué cosa es seguir a Jesús. Ni ellos entendían el reino de Jesús. Son dos realidades que Jesús nos enseña en esta experiencia con estos tres hombres. Ustedes quieren seguirme, pero ustedes no entienden qué es seguirme. Ustedes quieren ser parte de la visión de mi reino, pero ustedes no saben lo que es el reino. Y es por eso que Jesús los detiene. Los para. Y les dice, si no entienden qué es seguirme, y si no entienden qué es el reino, regresen a donde ustedes estaban. Lo primero que Jesús
les dice a ellos que seguir a Cristo es entrar en el reino. No podemos seguir a Cristo fuera del reino de Cristo. Por eso en Lucas, que es la tercera persona que Lucas recoge, en el versículo 62 dice, Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner las manos en el arado es apto para el reino de Dios. Por tanto, el contexto de este pasaje es el reino de Dios. Ellos no entienden el reino de Dios. Ellos no entienden qué es seguir al rey de ese reino. Y Jesús quiere explicarles a su audiencia que para seguirlo a Él hay que saber qué es el reino. Y si tú estás realmente en el reino, tienes que entrar entonces en el reino para convertirte en un seguidor de Cristo. Seguir a Cristo es entrar en el reino. Después de entonces que estás en el reino, te convierte en un siervo de ese reino. Y por último, dice Jesús, usted tiene que proclamar el reino de los cielos. Ser cristiano es algo más que cambiar comportamientos. Es algo más que nuestra ética de cómo relacionarnos entre los seres humanos. Va más allá de eso y muchas veces vemos en las Escrituras que muchas personas que se acercaban a Jesús buscaban eso, una mejor vida, un mejor comportamiento, cambiar algo en su vida. Yo recuerdo muchos tiempos atrás que muchos padres venían y decían, pero mi hijo estaba mal, mi hijo estaba en las drogas, mi hijo estaba aquí. Se encontró con una muchacha que cambió su vida, transformó su vida y viceversa. Ya está más tranquila, ya está yendo a la escuela, ya recuperó muchas cosas que había perdido. Se está ya como que el muchacho o la muchacha son los medios que cambian y transforman su vida. Son personas que buscan mejorías en su vida. Y estas tres personas, no cabe duda que buscaban este tipo de cosas, mejorar sus condiciones, tanto como individuos como dentro de la familia. Pero la vida cristiana es un cambio, pero es un cambio radical. Es un cambio radical. Es un cambio radical. Y yo lo pongo en términos de una línea que usted no la puede ver, pero existente, en que divide. Y constantemente usted está en esa línea, como dice en inglés, es borderline. En esa línea nosotros estamos parados constantemente. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros ahora de la Florida queramos viajar a las cataratas. ¿Cuántos han ido a las cataratas de Niágara? Yo he ido. Creo que una vez o dos veces. Dos veces. ¿Verdad? ¿Usted sabe cuántas millas hay desde aquí hasta las cataratas? No sé. Pero aquí a Michigan, y es más cerca todavía, son 1.580 millas. Así que pongamos 2.000 y tantas de millas. Pero todo el mundo cuando va de Estados Unidos, de Florida, estamos nosotros aquí abajo, hacia las cataratas, ¿cómo salimos? Todo embullado, motivado, compramos pan con jamón, Coca-Cola. Bueno, hacemos todo un budget, un presupuesto para ir, todo el mundo con sus chores, para el calor, para bajarse, tirando fotos por aquí, todo el mundo sale. Pero cuando ya usted pasa a Tennessee, ya usted llega a Kentucky, llega a Ohio, se está acercando, ya nadie quiere hablar, todo el mundo está cansado, los niños están atrás del auto gritando, todo el mundo está desesperado. ¿O no es así? Ya el entusiasmo va menguando a medida que ya llevamos 24 horas dentro del auto, todavía nos faltan 6 para llegar hasta allá, y de pronto todo lo que usted ha pasado, ya hasta el entusiasmo se le ha ido y está en el borderline, está en la línea para cruzar la frontera hacia Canadá. Y de pronto usted que está en la línea decide, no voy a cruzar la frontera, me voy a quedar aquí. Muchos cristianos hacen eso. Muchos cristianos hacen eso. Y eso fue lo que hicieron estos tres hombres. Se quedaron en la línea. Se quedaron en el mismo estado espiritual. Después del curso de segundo y la tercera persona, habían estado con Jesús, habían viajado casi por año y medio con Jesús, habían estado a su alrededor y de pronto Jesús los coloca en una posición que los pone en el borderline, ahí entre Estados Unidos y Canadá, y prefieren quedarse en Estados Unidos después de haber caminado tanto tiempo con Jesús.
Jesús constantemente habla en los evangelios, habla la vida de sus discípulos y les enseña que realmente ellos no pueden mantener el mismo estado espiritual. No pueden. Y muchas personas piensan que solamente con pequeños cambios que hagamos en nuestra vida es suficiente. Es suficiente que yo haga unas cuantas cosas para Dios, pero no es suficiente. Ser un seguidor de Cristo es pasar de un reino a otro reino. Es no quedarte en la línea. Es pasar del reino de la oscuridad para el reino de la luz. No te puedes quedar en el borde, porque tienes que estar de un solo lado, o de Estados Unidos o de Canadá. O estás en las tinieblas o estás en la luz. Eso es seguir a Cristo. Y eso Cristo pone al seguirlo a Él en ese contexto de reino. Seguirme a mí es cruzar la línea y estar en el reino, dentro del reino. Y comienzas a servir en el reino de Dios. Pero estos tres personajes habían estado en el borde, pero no pudieron cruzar la línea. Prefirieron quedarse en el otro reino. Y las tres propuestas que le vienen a Jesús tenían que ver con el reino viejo, con la vieja naturaleza, pero no con el reino nuevo. Y Jesús le dice, no pueden seguirme con el antiguo sistema de la vida vieja. Tenemos que entonces tener esa seguridad que si hemos entrado en el reino, entonces somos personas que vamos a ser transformadas. Y por tanto, ese reino antiguo al cual yo pertenecía entra en conflicto. El reino de Dios y el de las tinieblas están en conflicto. Nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza están en conflicto. Por tanto, dice Jesús, que todos los deseos que hay en el corazón de ustedes, que vienen de la naturaleza antigua, están en conflicto con el reino de nuevo que yo los he introducido. Es un conflicto. Y no es que Jesús se oponga a todas nuestras aspiraciones, es que todas nuestras aspiraciones vienen del reino antiguo. Y Jesús le quiere enseñar a su audiencia que para seguirlo hay que hacer un cambio radical de reino. No podemos traer el reino de las tinieblas al reino de Cristo. Por tanto, estos tres hombres tenían un concepto equivocado de qué es el reino. Y Jesús dice dos cosas, dos naturalezas de este reino. Primero, que el reino de Dios es un reino muy difícil. Es duro para entrar en el reino de los cielos. Es duro. Y lo segundo que Jesús le dice es la grandeza de este reino. Si no entendemos, si no comprendemos que este reino es difícil, es duro, no vamos a ver la grandeza. La gente dice que lo que uno no paga, no valora. ¿No es así? Sabemos que no pagamos nuestra salvación, pero cuando vemos qué duro, qué difícil es entrar en este reino y vivir en este reino, vamos a ver la grandeza que hay en este reino de Dios. El reino de Dios es duro, es difícil. Y el primer hombre, si usted nota de los tres, es el único que no pone condiciones. Él le dice, maestro, porque es un escriba, maestro, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Él estaba entusiasmado con Jesús, pero no estaba entusiasmado con el compromiso que tenía Jesús. Muchas veces nos entusiasmamos con Jesús, pero no nos entusiasmamos con el compromiso de Jesús. Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para que el Padre y Él sean uno. Él vino para mostrar la gloria de Dios. Nos fascina Jesús, pero no el compromiso de Jesús. Y este personaje, o el primer personaje que nos pone Jesús, es una persona que no entendía lo difícil que es el reino, ni la grandeza que es el reino. Y este primer personaje
que no pone condiciones, porque los otros dos sí ponen condiciones. Dice, primero te dejaré, déjame ir a enterrar a mi padre. Primero déjame despedirme de mi familia. Este primer hombre no pone ningún reclamo, no pone ninguna condiciones, porque no entendía lo duro que es el reino. No estaba comprometido con el compromiso de Jesús. Cristo entusiasma a las personas, pero en su interior él quería hacer lo que le gustaría hacer. ¿No es verdad que a veces nosotros mismos diseñamos nuestra vida cristiana? Amamos a Jesús, queremos estar cerca de Jesús, pero el compromiso lo determino yo. Yo determino qué voy a hacer. ¿Y sabe qué es lo que estaba determinando lo que este hombre quería hacer? Su comodidad. Él estaba cómodo. Él quería buscar la comodidad alrededor de Jesús. Es de este tipo de personas que piensan que lo correcto es lo que funciona, es lo que vale. Y si funciona, es correcto. No tenía una definición de lo que es pecado. Y muchas veces nosotros pensamos así. Somos personas que nos gustan las enseñanzas de Jesús, pero Jesús no transforma nuestro mundo interior. Jesús no transforma nuestro corazón. Porque preferimos las comodidades. Y Jesús conoce el corazón de este hombre. Te dirá, bueno, pastor, ¿cómo usted sabe que este hombre le gustaban las comodidades? Porque él veía que Jesús sanaba, él veía que le dijo a Pedro, Pedro, sácate una moneda de un pez y paga el impuesto. O sea, este hombre es fantástico, este hombre es mi welfare, este hombre es todo lo que yo necesito. ¿Qué más necesito yo que una persona que me sostenga financieramente, físicamente? Una persona que me pueda prosperar. Y muchas veces nosotros vemos a Jesús como ese hombre que prospera nuestras vidas. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando este hombre le dice, ¿quieres seguirme? Quiero seguirte, perdón, maestro. Él les dice, pero las zorras y las aves tienen dónde meterse, dónde cobijarse, pero yo no tengo comodidades. Yo no te puedo dar una casa, yo no te voy a dar una carrera, yo no te voy a dar un auto, yo no te voy a dar prosperidad, porque yo no tengo casa. Jesús no tenía casa. Por eso Jesús le responde de acuerdo al pensamiento de este hombre. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús lo que está usando esta metáfora con las zorras es diciendo, ¿no te has dado cuenta que los animales salvajes de por sí tienen dónde protegerse? ¿Dónde poner sus crías? Pero yo no tengo una casa. Juan 7:53 dice, entonces todos se fueron a su casa. ¿Sabe dónde se fue Jesús? En el 8:1 dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. No tenía casa. No tenía ninguna posición, no tenía nada que ofrecerle a este hombre. Y Jesús sabía que el problema de este hombre es la comodidad. La comodidad. Jesús le dice, mírame, no tengo estatus. No soy un ingeniero, un abogado, no tengo dinero, no tengo ningún hogar, no tengo nada que ofrecerte. Solamente sano personas y transformo corazones. ¿Te conformas con eso? El reino de los cielos, él le dice a Jesús, no consiste en nada de lo que tú deseabas en el reino viejo. El reino de los cielos no es lo que tú piensas que es. Lo que nosotros consideramos éxito no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Mírame, dice Jesús, no tengo casa, me voy al monte de los olivos a recostar mi cabeza, mientras ustedes se van a sus casas a recostar sus cabezas. No tengo nada que ofrecerte. No tengo un celular, no tengo plasma, no tengo iPad, no tengo un programa de retiro, no tengo seguro médico, no tengo hospitalización pagada, no tengo ropa de marcas, no tengo vacaciones, no tengo fieles seguidores. No tenía nada que ofrecerle.
Por tanto, nada podía prometerle a este hombre de lo que él pensaba que consistía su reino. Pero Jesús sí tenía algo para darle a este hombre. Puede darle la paz. Puede darle el amor, la alegría, los frutos del Espíritu. Puede darle control propio, amabilidad, bondad, humildad, servidumbre. Podía darle una nueva vida. Que nada de eso podía conseguir con todas las cosas materiales. Puedo darte mi presencia. Por tanto, ellos entendían que el reino de los cielos tenía que ver con los valores temporales. Y Jesús le dice, estás equivocado. El reino de los cielos no tiene que ver nada con las cosas temporales que tú deseabas en el reino viejo. Yo nada más que puedo ofrecerte cosas espirituales, cosas que son eternas. Incluso, como dice Pablo, cosas que tú no ves. Todo lo que nosotros deseamos no es lo que vemos. Es así. Es una realidad que no podemos taparnos los ojos. Todo lo que nosotros deseamos es las cosas que vemos, dice la palabra de Dios. Pero debemos desear las cosas que no se ven, las cosas que son eternas. Es lo que debemos desear. Jesús le responde, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Como que le haya dicho, ¿estás listo para sufrir? ¿Estás listo para la escasez? ¿Estás listo para dormir en la intemperie? ¿Estás listo para pasar hambre? ¿Estás listo para no tener nada más que una ropa de una sola pieza? ¿Estás listo al sacrificio? Eso es lo que consiste el reino de los cielos. No se centra en los placeres entonces de tu viejo mundo. Dice Pablo en Romanos 14, 17, porque el reino de los cielos no es cuestión de comidas y bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Hoy los políticos, los empresarios, aún el sistema escolar, nos prometen, los políticos voten por mí y yo voy a darles trabajo. Las empresas lleven estos principios empresariales y vas a prosperar. Las escuelas, gradúate, ten buenas carreras y todo te va a ir bien. Todo eso es mentira. Jesús no nos dijo a nosotros, sígueme y no vas a haber problemas sociales. Sígueme y vas a tener éxito, vas a ser un hombre de negocio. Sígueme y vas a tener una carrera. Más bien le digo, si me siguen, no van a tener nada de eso. ¿Entiendes lo que es el reino? Todas esas maravillas que los políticos, los empresarios y los sistemas de educación nos prometen, no es ninguna de las maravillas que Jesús le promete a sus seguidores. El reino de los cielos entonces no consiste en lo que nosotros pensamos que es el éxito. ¿Entiende que el reino de los cielos es duro? ¿Estás listo para sufrir? ¿Entiende que el reino de los cielos está en conflicto con tu mundo? Con el mundo en el cual nosotros hemos nacido todos, porque todos fuimos concebidos en pecado. El cristiano nunca debe sorprenderse por el sufrimiento, porque es parte de nuestra naturaleza. Es parte. Él nunca nos prometió nada de lo que tú y yo queremos en esta vida. Ellos no entendían el reino de los cielos. ¿Usted se imagina que usted venga a mí, me diga, pastor, quiero serme miembro de la iglesia Vida Nueva? No he sido bautizado, quiero bautizarme. Tiene que coger clases de membresías. Tiene que hacer esto, aquello, lo otro. Y de pronto cuando usted venga con ese entusiasmo que quiero ser parte de la iglesia y yo le diga, un momento hermano, ¿usted quiere sufrir en la iglesia Vida Nueva? Lo espanto, ¿verdad? Lo espanto. ¿Usted quiere sufrir? Pues únase a nuestra iglesia. Pero lo voy a espantar. Dice, no. Muchas gracias. Yo voy a buscar otra iglesia. Nosotros mismos los cristianos hemos llegado a convencer a la gente de que el reino de los cielos es fácil.
Ven a la iglesia y todos tus problemas se van a resolver. Conoce a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Es una falsa. Ven a Cristo y vas a tener más problemas. ¿O acaso Jesús nos dice que nuestros peores enemigos, ¿quiénes serían? Mi padre, mi madre, mis hermanos, mi familia, por causa del nombre de Cristo. Pero nosotros los cristianos le prometemos al mundo un reino fácil y Cristo nunca lo hizo y nosotros lo hacemos. Porque queremos captar la atención de la gente. Queremos meter gente dentro del reino cuando Jesús dice, mi reino es duro, es difícil. Si usted entiende que el reino es duro, que es difícil, está entendiendo la naturaleza del reino de Dios. Pero a la misma vez, el reino de Dios es parcial. Está aquí, pero no está aquí. Es el ya y el todavía no. El reino de Dios está aquí, se está estableciendo, como dice la palabra, con violencia. Se está estableciendo el reino de Dios, pero a la misma vez el reino de Dios no está en toda su totalidad, sino que esperamos la perfección del reino de Dios. Cuando Cristo regrese otra vez a establecer su reino eterno en nosotros. Pero este primer hombre venía a añadir una nueva emoción a su vida. Un nuevo ídolo. El hombre que puede suplir todas mis necesidades. Pero Jesús lo echa fuera. Ya Jesús bastaba con Judas en el grupo para tener otro más en el grupo. Como puede ver, nosotros muchas veces como cristianos pensamos que la vida cristiana es fácil. Y no es fácil. Es cierto que no es es cierto que es la mejor vida que podamos vivir. Porque al final hay un camino, al final de este camino hay un término, hay un fin glorioso, que es estar en la presencia de Dios eternamente. Pero Jesús nos dijo a nosotros, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. La cruz tiene eternidad, no tiene temporalidad. Toma tu cruz y sígueme. Jesús realmente es diferente a cualquiera de los presentadores del evangelio del siglo de hoy. Cada predicador quiere presentar el evangelio lo más fácil, lo más accesible, para llenar las bancas, los asientos, para tener mega churches, iglesias grandes. Y hacen fácil el reino de los cielos. Pero uno tiene que entender que el reino de los cielos es duro, es difícil. Por eso es grandioso el reino de los cielos. Si usted no entiende esta verdad de que es difícil, no podrá ver la grandeza del reino de los cielos. El segundo discípulo, segunda persona que es un discípulo, o sea, uno que está cerca de Jesús, no de los 12, cerca de Jesús, le dijo, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús. Deja que los muertos entierran a sus muertos. Es algo, tal vez usted no conoce bien lo que está diciendo el hombre. Prácticamente lo que está diciendo él. Mi papá está vivo. ¿Cuánto tiene a su papá vivo? ¿Ya? Mi papá está vivo. Tengo que esperar, Señor, para seguirte, a que mi papá se muera. Después que mi papá se muera, yo te voy a seguir. Pero dentro de la cultura judía, después que el padre se muera, que no se sabe cuántos años, había que estar 30 días llorando por el muerto. O sea, uno pagaba a las lloronas, ni siquiera eran ellos, pagaban a las lloronas para que por 30 días estuvieran llorando por el padre. Lo que él está diciéndole a Jesús, yo no voy a renunciar a mi responsabilidad de cuidar a mi padre hasta el final. Cuando mi padre se muera, entonces yo estoy listo para seguirte. Y Jesús le dice, no. Ven conmigo y sígueme. Habían dos motivos por el cual uno podía esperar. En el tiempo bíblico no se puede heredar ninguna herencia si el padre no muere. Tal vez te dirá, bueno, pero nosotros aquí en este tiempo no tenemos herencia.
Está bien, pero estamos hablando en el tiempo bíblico. Pero puede ser que su papá tenga un auto por ahí, una casita, un apartamento, el 401k, seguro de vida. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Me escuché que mi papá está pagando un seguro de vida, mi mamá también. Entonces déjame esperar a que mi papá se muera. Yo cobro mi seguro de vida, cojo mi parte, porque si no mis hermanos se van a pelear, no me van a dejar nada a mí. Y yo tengo que estar ahí cuidando, haciendo un buen padre, un buen hijo, un excelente hijo. Hasta el final yo me voy a archivar con este viejo. Pero cuando él se muera, Señor, yo te voy a seguir. A primera vista es algo bueno, ¿no es así? Es algo que cualquiera dice, oye Jesús, tú no valoras lo que Él está diciendo. Has dicho que va a cuidar a sus padres hasta que se mueran. Y Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. O sea, Jesús le dice, ese ídolo tuyo, que es tu padre, ese ídolo tuyo es un ídolo muerto y ese muerto, que es un ídolo, te va a llevar a la muerte. Porque el camino ancho te lleva a la destrucción. O sea, Jesús, tu propio ídolo te va a destruir, te va a matar y es tu padre. O la herencia de tu padre. O el hábito que tienes de posponer seguirme a mí por causa de tu padre. No cabe duda que en el tiempo de hoy hubiéramos dado muchos aplausos a este segundo hombre. Es algo legal, es algo bonito, es algo bello. Honra a tu padre y a tu madre. Pero cuando algo está por encima de Cristo, se convierte en un ídolo. Si hay algo más importante que seguir a Cristo, eso es tu Dios, tu Señor, tu Salvador, tu Redentor. Jesús le dice, si esperas a que se muera tu padre y llores después los 30 días, entonces estás muerto como tu padre. El tercer hombre le dice, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Jesús le dijo, lo mismo, no tienes que venir conmigo. Ambos habían acompañado a Jesús porque es otro discípulo. Ambos habían estado alrededor de Jesús, habían visto a Jesús. Algunos dicen por año y medio, 2 años. No importa, habían estado de una forma u otra alrededor de Jesús y le dijeron ambos, hasta que yo no termine con mi familia, hasta que yo no vea que mis hijos crezcan, tengan una carrera, se casen y ellos hagan su propia vida, entonces, Señor, cuando ya la vida de ellos esté listo y yo pueda después disfrutar mi nido vacío, entonces yo te voy a seguir. Por un lado, uno quería cuidar al padre hasta la muerte. Quién sabe cuántos años estaba vivo. Por otro lado, el otro quería ver toda su familia realizada. Y Jesús le dice, si tú has puesto tu mano en el arado, no puedes mirar atrás. Eso pertenecía a la vida vieja. Eso pertenecía al reino viejo. Si ahora se has centrado en el reino de Dios, ellos no pueden ser tu primera prioridad. Ni tu papá, ni tu familia puede ser tu primera prioridad. Es seguirme. Por tanto, si usted nota la respuesta de Jesús que esperaba de estas personas, era una obediencia absoluta y un compromiso absoluto. Pero usted dirá, pastor, nadie es perfecto. Nadie puede tener una obediencia absoluta, pero sí puede tener un compromiso absoluto. Porque el compromiso absoluto es reconocer, es entronar la voluntad de Dios en tu corazón y desplazar de tu corazón a los ídolos que teníamos cuando estábamos en el viejo reino. Es cierto que no puedo obedecer 100%, pero tengo mi compromiso 100% en Cristo Jesús. Porque ahora Él se ha entronado como el único ídolo de mi corazón. Y ha sacado al Padre y sacó a la familia de estos segundos y tercer personaje. Por tanto, Jesús le dice, donde esté tu lealtad al Padre o a la familia, allí está tu corazón. Ese es tu rey, ese es tu reino. Ese es tu pequeño reino. El reino yo. Lo mío.
Ahora usted dirá, tengo que dejar a mi papá solo, a mis hijos solos para seguir a Cristo. Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que no puedes ponerlo como un obstáculo para servir a Cristo y seguir a Cristo. Si no llegan a la universidad y si tu papá se muere solo en un home, tú tienes que seguir a Cristo. No, Mara, no importa, tienes que seguir a Cristo. No podemos ponerle condiciones, porque a la vez que pongamos condiciones para seguir a Cristo, esa condición que estamos poniendo se convierte en mi rey, en mi dueño, en mi Señor. Por tanto, tenemos que seguir a Cristo incondicionalmente, sin dudar, sin pensar en los pros y en los contras. Eso también hacemos nosotros. Si hago esto, tengo que ver el pro y tengo que ver el contra. Entonces quiere decir que tengo que ver a Jesús si funciona o no funciona. Si es funcionable, lo sigo. Si no es funcionable, aguanta. Estás en conflicto con mi papá, estás en conflicto con mi familia, no te puedo seguir. Tienes que esperar. Y Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Seguir a Cristo, hay que poner a Cristo en primer lugar. Pero usted dirá, pero si Jesús me ama tanto, ¿por qué no puedo graduarme de la universidad? ¿Por qué no puedo tener una bella familia? ¿Por qué no puedo tener un negocio? ¿Por qué no puedo tener una carrera? Porque todas estas cosas pertenecen a la vida vieja. Y todas se convierten en nuestro Señor. Por eso Él le dijo, mírame a mí. ¿Tengo casa? No, maestro, tú no tienes casa. ¿Tengo estatus? ¿Tengo popularidad? No, maestro, si te queremos matar. ¿Tú has visto que tengo algo en mi bolsillo? ¿Has visto que he valorado mi vida en algún momento? ¿He flaqueado delante del Padre para ir a la cruz? No, maestro. Entonces, ¿qué tú quieres de mí? ¿Comodidades? No te las voy a dar. ¿Prosperidad? Yo no te la voy a dar. ¿Quieres un buen trabajo, una casa, una carrera? Yo no te la voy a dar, porque eso pertenece al reino viejo. Por eso es duro. Por eso no aceptamos que el reino de los cielos es duro, porque nuestra cultura nos ha condicionado que Dios nos va a dar todas esas cosas. Y todo eso es lo que desea la vieja naturaleza. Por eso Pablo dice que deseamos las cosas de la vieja naturaleza y no de las cosas de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Dígame uno de los apóstoles que era millonario, empresario, que había terminado sus carreras. Dígame uno. Dígame uno de los padres de la iglesia, graduados de Harvard, de FIU, o millonarios. ¿Sabe que Pablo era rico? Agustín era rico. ¿Y qué hicieron ellos? Invirtieron dinero para tener más casas, para que de las rentas de las casas ellos puedan vivir. ¿No? Calvino murió pobre y le dijo, tíreme ahí en un... Mira, hermano. ¿Sabe quién es Calvino? Después de Pablo viene Calvino. No hay un hombre con una mente tan privilegiada después del apóstol Pablo que Juan Calvino. Y él dijo, antes de morir, quiero que me tiren en una fosa común. ¿Usted pediría eso? No quiero que me entierren como entierran a los demás. Me entierren en una fosa común. ¿Sabe lo que es una fosa común? 1000 y pico de personas tiradas ahí. Así su familia tiró a Calvino y nunca nadie sabe dónde fue tirado Calvino. Un hombre con una mente privilegiada llegó hasta ese punto y murió pobre con su esposa, siendo uno de la gente más importante de Suiza, de Ginebra. Murió siendo pobre y su tumba fue con un montón de gente desconocidas. Cuando uno ve la historia de la iglesia, la historia de los apóstoles, la historia de Jesús, no cabe duda que uno puede entender realmente que hacer a Jesús Señor y Salvador es entender que ahora Él es el dueño de mi vida.
cualquier obstáculo, cualquier condición que le pongamos a Jesús es porque estamos en el borde. Estamos en el borderline. Estamos ahí en Estados Unidos y no hemos pasado hacia el otro reino. Jesús le dice a estas tres personas, si yo no puedo ser la persona más importante en tu vida, eso que es importante para ti es lo que te va a destruir. Jesús debe ser nuestra única motivación. Es imposible decir que hemos entrado en el reino y no seguirlo. Jesús respondió, nadie puede mirar atrás después de poner sus manos en el arado. Es apto para el reino de Dios. ¿Recuerdan Mateo capítulo 7, versículo 13? Después de que Jesús apenas hace unos pocos días atrás ha terminado de predicar el sermón. ¿Se acuerda que terminó en el capítulo 7? Y eso está en la mente de Jesús, en la mente de la audiencia. Y Él dice, entren por la puerta. ¿Cuál puerta? Estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que entran por ella. Jesús entonces le dice a estos tres hombres, si has puesto tus pies en este camino, es porque este camino es estrecho. Y no puedes mirar hacia atrás para ver qué tan estrecho es el camino, como el viajero. Tienes que seguir mirando hacia adelante y saber que este camino sigue siendo un camino estrecho. Y que este reino no tiene nada que ver con el reino en el cual tú naciste. Que los deseos de tu corazón, de ese reino antiguo, no tienen nada que ver con este reino. Están en conflictos. Por tanto, tienes que seguirme incondicionalmente. Tal vez usted dirá, yo puedo encontrar la felicidad en este reino. Por este reino, por eso es difícil, es un reino que se sufre y es para los que sufren. Suena masoquista y en contra de la mentalidad positivista, pero este reino es para los que sufren y quieren sufrir. Están dispuestos a sufrir. Como único usted puede ser feliz es si usted logra sacar todos sus ídolos. Un hermano mencionaba que todavía le quedaban ídolos. Nuestros ídolos son los que nos hacen sufrir a nosotros, ¿o no es así? Como único usted puede decir, yo soy feliz, es porque usted tiene esa capacidad, ese poder de sacar todos los ídolos. Pero ninguno ha podido sacar todos los ídolos. Y eso es lo que está haciendo Dios a través del Espíritu Santo, sacando todos los ídolos que vengo trayendo de mi vieja vida sin Cristo. Casa, carrera, prosperidad, negocio, buenas familias. Esos ídolos que eran mis ídolos, porque eran mis ídolos. Mis hijos, Andy era mi ídolo. Ganar mucho dinero era mi ídolo. Tener una carrera, porque yo era universitario, no graduado, ese era mi ídolo. Pero mira, no tengo nada de mis ídolos ahora. Y ahora tengo a Cristo como mi ídolo. Eso no puedo traerlo ya a de mi vieja naturaleza, a mi nueva naturaleza. Ahora Cristo es mi pasión, es mi motivación. Es al que yo me entrego, al que yo me doy completamente. Él es todo para mí. Porque esas cosas que antes yo quería, me di cuenta que no tenían ningún valor para mí. Pero si tengo a Cristo, si he sido adoptado por Cristo, si he visto su gloria, si ahora soy útil en su reino, si tengo frutos espirituales, es porque ahora no le he puesto condiciones a Cristo. Su gracia me ha conquistado. No sé si se recuerdan, para terminar, yo me imagino que Jesús tendría esto en su mente, aunque no lo dice, porque es una experiencia muy marcada en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra? Ahí estaba Lot con su mujer y su familia. Y el ángel viene y le dice a Lot, ustedes salgan de la ciudad, huyan de la ciudad, pero no pueden mirar atrás.
¿Y qué hizo la mujer de Lot? Amaba tanto a Sodoma y Gomorra y miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, en una piedra de sal. Y eso es lo que le dice Jesús a este tercer hombre. El verdadero cristiano no mira atrás al reino viejo, a la vieja naturaleza, porque se convierten en una piedra. Y el verdadero cristiano no puede convertirse en una piedra, porque ahora dice Pedro que es una piedra viva, edificada, metida dentro del cuerpo de Cristo para edificar este edificio que es la iglesia. Si tienes que vivir cosas difíciles, es cierto, pero seguir a Cristo es mejor que cualquier otra cosa. Jesús dice en Mateo 10:37, el que quiera a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Yo creo que suena duro lo que Jesús dice, pero es una buena noticia. Para mí es una excelente noticia. Es el evangelio. Es el evangelio donde el hombre solamente tiene dos opciones. Obedecer a Jesús es difícil. No obedecerlo es fácil. Quedarte parado en la línea indica que no estás en el reino. Cruzar la línea y vivir para Cristo indica que estás en el reino. Pero ¿sabe una cosa? Si estás en el borde de la línea, tu decisión va a depender. Solamente va a depender si estás en el reino. Si no estás en el reino, seguirás buscando las cosas terrenales. Si estás en el reino, buscarás el reino de Dios, proclamarás el reino de Dios y servirás al Rey de ese reino que es Jesucristo. Que el Señor nos ayude, tantos a ustedes como a nosotros, a buscar su reino. Quiero que no interprete que no he dicho que no vaya a la escuela, que no trabaje, que no se gradúe. Pero sabe que muchas personas ponen obstáculos para servir a Cristo, las carreras, las familias. Usted puede graduarse y ser un seguidor de Cristo. Pero hay quienes quieren graduarse y después servir a Cristo. ¿Y cuál es la respuesta? La universidad me consume mucho tiempo. La familia me consume mucho tiempo. Entonces, ese es tu ídolo. Pero tú puedes decir, bueno, yo me voy a graduar en 20 años, pero yo no voy a dejar de servir a Cristo por la universidad. Yo me voy a dedicar a discipular, a instruir a mis hijos, pero ellos no van a ser un obstáculo para yo de servir a Cristo, para seguirlo, para sufrir por Él. Eso fue lo que hicieron estos tres hombres. Pusieron obstáculos que no son malos, pero eran sus ídolos. Y podemos convertir nuestra familia en un ídolo. Porque yo he escuchado muchos cristianos que no sirven a Cristo porque su familia, por esto, por lo otro, cuando yo termine, cuando yo tenga un buen trabajo. Esto no es de cualidades, porque nadie es calificado para el reino. Por eso no tenemos que ser personas calificadas, sino personas regeneradas por Cristo. Yo puedo servir en el reino, en la universidad, pero ella no puede ser mi ídolo. Yo puedo estar con mi familia, pero mi familia no puede ser mi ídolo. Ellos son parte del reino. Ellos deben de servir al rey de ese reino. Amén. Si Dios lo ha llamado a la universidad, no se apure por graduarse y dejar a un lado el reino de Dios. Acuérdese que su ídolo es el que le da muerte a usted. Estudie, esfuércese, porque tenemos que llegar a esos lugares. Pero no deje eso por dejar de seguir a Cristo. Amén. Pongámonos de pie para orar.